¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a nuestra primera semana de las lógicas de las culturas. En esta primera semana vamos a abordar la lógica y sus categorías. En la parte introductoria les había comentado que vamos a iniciar con los mitos. Los mitos es la manera que las sociedades humanas han encontrado de manera primigenia para explicar su mundo y su realidad, inclusive la propia finitud humana. Independientemente de cualquier cultura, todas han formulado la existencia de un ser superior. ¿Por qué? Porque obviamente la humanidad, en sus limitaciones, era incapaz de dominar, controlar y explicar el mundo. ¿Por qué la necesidad de dioses? Porque los dioses deberían ser aquellos que regían aquellos fenómenos naturales que no podíamos entender. Por ejemplo, un diluvio, por ejemplo, la consecuencia de ese diluvio, una inundación, o un fuego arrasador que devora todo y destruye todo. Un maremoto, un terremoto. No hay cosa más abrumadora que sufrir o ser parte de un terremoto. Obviamente no todos hemos tenido la experiencia, pero indudablemente es terrorífico porque pensamos que nos vamos a morir en el intento de escapar. Estos fenómenos naturales parecían producidos por seres sobrenaturales. Parecían de la mano hechos por dioses capaces de mover la tierra, capaces de empujar los vientos, capaces de arrasar todo con fuego. Por lo tanto, las culturas, en su estado primitivo, explican el mundo, lo describen a partir de esta relación entre el hombre y sus dioses. La relación del hombre con los dioses encamina un proceso que, en definitiva, es un proceso de diálogo con el mundo. Hablamos con los dioses porque necesitamos hablar con el mundo y explicarlo. Y esta relación del hombre con los dioses genera una relación de beneficio o desgracia. Si nos cae una peste o viene una plaga, decimos que nos está castigando Dios. Si nos va muy bien, tenemos una cosecha muy próspera, decimos que Dios nos está bendiciendo. Y esto, como todos nosotros sabemos, no es solo de las comunidades primitivas. Hoy por hoy, las sociedades inclusive más modernas y sofisticadas le atribuyen a la divinidad el beneficio o la desgracia. ¿Cómo transitamos del mito, de la mitología que explica los fenómenos, a la lógica? Es decir, aquel ejercicio racional que después nos va a llevar a nosotros a dar explicaciones científicas de las cosas. La lógica es el principio del método científico. Con la lógica se inventa, básicamente, los pilares del método científico. Y esta lógica tiene tres principios fundamentales, explicados por Aristóteles, a quien vamos a considerar el padre de la lógica. Estos principios fundamentales son tres. El principio de identidad. Partamos que los tres principios están explicando el lenguaje. Están explicando o están pretendiendo darnos algunos criterios de certidumbre en la comunicación entre los interlocutores. Es decir, que podamos dilucidar qué es verdadero y qué es falso. En otras palabras, que no nos inventemos cuentos ni nos engañemos a nosotros mismos, sino que podamos hablar cada vez con mayor certidumbre de la verdad. Y el principio de identidad nos está diciendo que el sujeto guarda una identidad con su predicado. Por ejemplo, el hombre o el ser humano es mortal. ¿Qué quiere decir esto? Que el sujeto, ser humano, guarda una identidad sustancial con su mortalidad. Y esto lo podemos inferir como verdadero porque en nuestra experiencia y con nuestro interlocutor podemos llegar a la conclusión, después de muchos debates seguramente, de que en efecto todos los seres humanos están destinados a morir, que todavía no ha habido alguno que haya superado la muerte. Existen en efecto religiones que dicen que sí han habido personajes que han superado la muerte, y no solo el cristianismo, muchas religiones. Pero es una explicación en torno a la muerte, no es una certidumbre científica. No hemos podido probar científicamente que alguien haya sido capaz de volver de la muerte o que alguien no muera. Por lo tanto, ser humano y muerte guardan una identidad, y este principio es un acuerdo al que llegamos tú y yo cuando estamos debatiendo sobre la verdad. El segundo criterio es el del no contradicción, es decir, una cosa debe ser verdadera o falsa, pero no puede ser lo mismo
A la vez, vamos al mismo ejemplo. El ser humano es mortal. Ahora, ¿cuál sería su contradicción? El ser humano no es mortal. Si yo estoy en un diálogo con alguien, no podemos llegar a dos conclusiones distintas. Por lo tanto, no podemos llegar a este ejercicio de contradicción. Esto cancelaría las posibilidades de llegar a la verdad. Y este es el fin de este segundo principio. Y el tercer principio es el del tercero excluido. El tercero excluido apunta a una condición que es intrínseca al pensamiento occidental, la conciencia del ser. ¿Las cosas son o no son? Vamos a utilizar un ejemplo un poco más prosaico. El gato es mamífero. El gato no es mamífero. Superado el principio de no contradicción, llegamos a un punto conclusivo. O es verdad que el gato es mamífero, o es verdad que el gato no es mamífero. Por ende, ¿cuál de los dos es verdadero? ¿En cuál de los dos está depositado el ser del gato? ¿El ser mamífero o el no ser mamífero? O se es o no se es, pero no puede ser ambos. Es decir, no hay una posibilidad intermedia. El gato o es mamífero o el gato no es mamífero. Esta puede ser verdadera como esta puede ser falsa, pero por debajo nos queda el intermedio. ¿Ese intermedio es posible? No es posible. Y esto delimita un marco de referencia para los interlocutores. No podemos llegar a ese punto intermedio, porque ese punto intermedio también cancelaría las posibilidades de un diálogo en procura de la verdad. Estos tres principios fundan la lógica. Estos tres principios llevan a cabo todo un proceso de construcción de pensamiento que el mundo occidental después va a capitalizar en el siglo XIX con Hegel y Bertrand Russell. ¿Quién va a trabajar en otro orden mucho más complejo de la lógica que lo vamos a estudiar brevemente en el último episodio de nuestro módulo? No es la parte fundamental, pero hay que tenerlo en cuenta. Aquí están los cimientos del pensamiento occidental, aquí están los cimientos del método científico, aquí están los cimientos de la física contemporánea. En fin, a partir de aquí ha nacido todo un proceso que ha construido el pensamiento occidental y del cual también nosotros somos detentatarios y hemos asumido como parte de nuestra epistemología. Muchas gracias, nos vemos en la segunda semana.